Bien, nos piden ahora pasar 200 metros a hectómetros. Recordemos un poco lo que tenemos. Vamos a recordar que lo que siempre vamos a hacer cuando tengamos que hacer una conversión es fijarnos en lo que tenemos y lo que queremos. Lo que tenemos en este caso acá son 200 metros. 200 metros equivalen a una unidad fundamental, ¿verdad? Estamos en unidad fundamental. Y queremos hectómetros. ¿Qué son los hectómetros? Los hectómetros entonces son un múltiplo de esa unidad, es decir, es un múltiplo de longitud en ese caso, ¿verdad? Porque los metros equivalen a longitud. Entonces vamos a tomar los 200 metros y vamos a multiplicar por un factor de conversión adecuado. Ahora la pregunta es, ¿existe ese factor de conversión? ¿Qué es un hectómetro en realidad? Bueno, un hectómetro, revisemos, un hectómetro es un hecto de el metro. Puede ser un hecto de kilogramo, puede ser un hecto de segundo, etcétera. Pero en este caso la unidad que estamos tratando, esta es la unidad es el metro, entonces es un hecto de algo. ¿Y cuánto es un hecto de algo? Bueno, el hecto es 10 a la 2, entonces como es 1, entonces es 1 por 10 a la 2 metros. Esto que está aquí va a ser nuestro factor de conversión, es decir, esto que voy a señalar acá, todo esto será nuestro factor de conversión y lo vamos a utilizar de la misma manera que utilizamos la otra vez los factores de conversión de tiempo. Nada más que en este caso estamos hablando de un factor de conversión, en este caso de longitud. Entonces, esto que está aquí será nuestro factor de conversión. Volvemos entonces a nuestro problema y decimos cuánto es un hectómetro. Entonces es 1 por 10 a la 2 metros. Recordemos que ese factor de conversión o esa igualdad la podemos utilizar de dos maneras. La primera manera es dejando un hectómetro arriba y abajo tendríamos que tener 1 por 10 a la 2 metros. O bien, de la otra manera, que sería 1 por 10 a la 2 metros arriba y un hectómetro abajo. ¿Cuál es la que nos sirve? Bueno, nos sirve aquella que nos permita a nosotros cancelar con estos metros que tenemos aquí arriba. Y dijimos que para poder hacer esa cancelación ocupamos que esa unidad esté arriba y esté abajo, o abajo y arriba. En este caso está arriba, ocupamos que aparezca aquí abajo. Entonces, de los dos factores de conversión, donde aparecen los metros abajo es en esta. Entonces ese es el factor adecuado o óptimo para poder hacer nuestra conversión. Entonces vamos a anotarlo para poder realizar entonces nuestro problema. Entonces tenemos que un hectómetro en este caso, ¿verdad? Sería 1 por 10 a la 2 metros. Y nótesen que ya podemos hacer la cancelación respectiva, es decir, podemos cancelar esos metros que están ahí arriba con estos metros de acá. Entonces cancelamos esos metros y ya nos queda nuestra conversión lista, porque en realidad no tenemos que hacer ningún otro paso. Debemos hacer eso en calculadora. Entonces multiplicamos todos los números de arriba y lo dividimos entre todos los números de abajo. Arriba que tenemos 200 metros, lo multiplicamos por 1, y abajo tenemos 1 por 10 a la 2 metros, nada más, ¿verdad? Cuando hacemos esa multiplicación, esto nos da 2. ¿2 hectómetros? No podemos dejarlo solo como 2. Tenemos que asociarle la unidad que queremos en ese caso. Entonces, ahí tendríamos ya la solución de nuestro problema. Vean que fue muy sencillo porque solo utilizamos un factor de conversión. Recordemos, antes, cuando hacíamos conversiones de tiempo, en algún momento utilizamos más de un factor de conversión. Por ejemplo, cuando pasamos un día a segundos, entonces utilizamos más de un factor de conversión. Es decir, cuando nosotros hicimos estas conversiones de tiempo, vean acá, vean que aquí tuvimos que utilizar dos factores de conversión. Vamos a señalar acá. Aquí tenemos, por ejemplo, cuando dijimos que queríamos saber cuántos segundos es una hora, utilizamos esto que está aquí, es un factor de conversión, digamos factor de conversión 1, que nos pasaba a minutos.
Luego esos minutos tuvimos que utilizar otro factor de conversión, ¿verdad? Un factor de conversión 2 que nos pasaba a segundos. Entonces siempre por lo general es mejor hacerlo de este modo porque es una manera ordenada de poder realizar las operaciones. Vean acá por ejemplo que cuando queríamos transformar días a segundos utilizamos este primer factor de conversión, ¿verdad? Este es nuestro primer factor de conversión, luego este otro es nuestro segundo factor de conversión y de último utilizamos un tercer factor de conversión. Entonces utilizamos 3 factores de conversión para poder hacer eso. Entonces siempre, ¿verdad? Recordando que multiplicamos siempre todos los de arriba, es decir, 1 por 24, por 60, por 60 y todo eso lo dividimos entre la multiplicación del de abajo. Entonces, así es como se procede para poder realizar las conversiones, tanto de tiempo como en nuestro caso de longitud. Entonces vamos a hacer otro ejemplo. Y vamos a pasar de un submúltiplo a un múltiplo, es decir, vamos a hacer la siguiente conversión. Vamos a pasar, anotemos acá, pasar 24 centímetros, por ejemplo, y lo queremos pasar a hectómetros. ¿Ok? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Notemos lo siguiente, notemos que no es una conversión de las comunes, es decir, esto que está aquí, ¿qué es 24 centímetros? ¿Qué son los centímetros? Los centímetros es un submúltiplo. ¿Ok? Es un submúltiplo. Y esto que está aquí, el hectómetro, es un múltiplo. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tengamos que hacer ese tipo de conversión de pasar de un submúltiplo a un múltiplo o de un múltiplo a un submúltiplo, porque también aplica, es importante siempre hacerlo de esta manera para evitar confusiones. Vamos a pasar del submúltiplo a la unidad fundamental, es decir, lo que vamos a hacer, el paso son pasar del submúltiplo, vamos a pasar a la unidad fundamental que estemos tratando, sea de tiempo o de longitud. Y luego de la unidad fundamental vamos a pasar al múltiplo. Es más sencillo hacerlo de este modo porque evitamos confusiones y además de eso nos sirve para poder estructurar de la mejor manera. Entonces vamos a pasar los 24 centímetros. ¿A qué sería? ¿Cuál es la unidad que estamos tratando? Bueno, el metro, ¿verdad? Eso es lo que estamos tratando. Entonces, queremos pasar los 24 centímetros primero a metros. Es decir, aquí me tiene que quedar metros y aquí tiene que haber centímetros para poder hacer la cancelación respectiva. Entonces, ¿qué factor de conversión me sirve? ¿Qué es un centímetro? Dijimos, un centímetro es 1 por 10 a la menos 2, ¿qué? Por 10 a la menos 2 metros. De aquí básicamente necesitamos que los centímetros queden abajo, entonces decimos que un centímetro es 1 por 10 a la menos 2 metros y listo. En ese momento lo que tenemos son metros, porque vean que si cancelamos centímetros con centímetros, la unidad que queda aquí viva son los metros. Ahora bien, para hacer el paso al múltiplo necesitamos que la unidad fundamental quede abajo y los hectómetros queden arriba, que es lo que nosotros queremos, que es lo que nos pide el ejercicio, ¿verdad? Pasar a hectómetros. Entonces, ¿cuál es el factor de conversión que nos sirve? ¿Y qué es un hectómetro? Entonces decimos que un hectómetro es 1 por 10 a la 2 metros. Entonces vean que de aquí ocupamos que el hectómetro quede arriba. Entonces escribimos un hectómetro es 1 por 10 a la 2 metros. Y listo. En ese caso vamos a cancelar los metros y ya nos quedarían los hectómetros. Hacemos la operación que serían 24 por 1 por 10 a la menos 2, ¿verdad? Por 1, y eso lo vamos a dividir entre 1 por 10 a la 2. Realizando esa operación nos queda un valor de 0.0024 ¿qué? Hectómetros, ¿verdad? Tenemos que siempre asociarle la unidad respectiva, no podemos dejarlo nada más así en el aire. Entonces ese sería el resultado de pasar 24 centímetros a hectómetros.